Estás escuchando Expat Capital, un podcast dedicado a conocer las historias inspiradoras de emprendedoras y emprendedores alrededor del mundo. Hoy platicamos con Irma Rodríguez. Ella es presidenta de Italmex, Asociación de Comercio Italia-México. Ella es originaria de Zapopan y vive en Italia. Es empresaria, inversionista y youtuber. Su trabajo consiste, entre otras cosas, en apoyar a las empresas mexicanas a vender en Italia. En este episodio conoceremos los pormenores de su emprendimiento y cómo la crisis de seguridad que vivimos en México en 2012 la impulsó para transformar esta difícil situación en una oportunidad de emprendimiento global, gracias a que supo aprovechar sus habilidades comerciales, su alta capacidad de adaptación cultural y aprendizaje. Sin más preámbulo, doy la bienvenida a Irma Rodríguez. Hola Irma, ¿cómo estás? Hola Rosalba, muchas gracias por tu invitación. Gracias, me da gusto que hubieras aceptado. Fue un poco difícil ponernos de acuerdo, pero me da gusto que ya estemos aquí. Claro que sí, ahora sí que por los cambios horarios. Sí, pero cuéntame, por favor, háblanos un poco de ti. Cuéntanos quién eres y dónde estás. Yo me llamo Irma Rodríguez, soy de Guadalajara, nací en Guadalajara, Jalisco, y ahora mismo vivo en Italia, en el norte, en un pueblito cerca de Milán. No vivo en Milán, vivo a unos pocos kilómetros y tengo 37 años. Órale, ¿cómo fue que llegaste a Milán? ¿Qué te llevó a Milán? Emprender, tener un negocio, pero también, hace rato hablábamos tú y yo, ¿no? De todo... la inseguridad en México, ¿no? Yo veo como que tenemos tú y yo en común, Rosalba, que a fin de cuentas tenemos un marido que no es mexicano y que entendía la inseguridad desde este otro punto de vista. La inseguridad en México, uno como mexicano, y lo sigo viendo con mi familia mexicana, te adaptas y sigues en tu burbujita y piensas que si no te pasa nada y a tu familia no le pasa nada, entonces no pasa nada. Y te llegan las noticias de los muertos, pero como tu familia está bien, te aíslas, y es un proceso natural y que sirve para no volvernos locos. Yo estuve adentro de esa burbuja porque si hacía caso a todos estos muertos siempre, todos los días, en Jalisco en el 2012 hubo cosas terribles, o sea, la guardería de mis hijos enfrente de la calle que la cruzaba fue donde hubo un coche con 27 cuerpos descuartizados a las 7 de la mañana cuando yo los tenía que llevar, ¿me explico? Las cabezas rodaban por la calle, una cosa que no se entiende, ¿no? Que ahora yo viviendo en el extranjero digo, es que no es posible. De verdad no es posible. Y mi esposo, fíjate, mi esposo vivía en Israel y nosotros en México pensamos que Israel está en guerra, ¿no? Cuando mi marido es uruguayo, mi marido, pero vivía en Israel, cuando mi marido empieza a ver toda esta situación de narcobloqueos, ¿no? La colonia en donde vivía había narcobloqueos. Estos muertos todos los días, o sea, no era todos los fines de semana, todos los días. Entonces él fue el que me dijo, a ver, Irma, ¿que no te das cuenta que esto no es normal? Pero teníamos una casa súper linda, vivíamos muy bien, mi trabajo me encantaba, o sea, mi familia, gracias a Dios, seguirá siendo perfecta, maravillosa. Entonces, como yo no lo vivía directamente, pues yo decía, pues, no pasa nada. Hasta que él tenía un negocio y a lo mejor en México, no sé por qué piensan que todos los extranjeros como que tienen dinero, ¿no? Mi marido tenía un negocio, le empezaron a extorsionar de alguna manera y fue cuando dijo, no, esto no está bien. Yo tengo 2 hijos chiquitos, en ese tiempo tenían 1 y 2 años. Yo vivía totalmente normal el hecho de, yo tenía un parque a 2 cuadras, o sea, para mí era normal no ir al parque, o sea, ¿para qué voy a ir al parque con mis hijos, no? O sea, ¿cómo me voy a exponer a estar ahí en un parque con mis hijos que pueden estar corriendo? O sea, la inseguridad la vives normal. Y a través de él fue que me dijo, no está bien, no es normal y ni siquiera en Israel pasa esto. Y en Israel dicen que es guerra y en Israel no pasa esto. Entonces yo tenía el sueño de abrir una empresa, pude conseguir un socio y entonces me vine a Italia, hice un análisis de mercado de dónde andaría bien el producto de mi socio y fue que nos venimos para acá a emprender. Nos venimos a emprender, pero sí orillados por la inseguridad en México. Exacto, y me dices que esto fue desde 2012, ¿no? Sí, nosotros llegamos aquí el 1 de enero del 2013, o sea, sí, pasamos las Navidades en un país aquí en Europa, pero sí, fue cuando se tomó la decisión definitiva. Oye, exactamente, justo fue en las fechas que yo me fui, fue 2012 que
el tema de la guerra contra el narco. Siento que exacerbó muchísimo la violencia en el país. Y para 2013 nosotros nos fuimos. Con todo, o sea, con todo el dolor del alma, porque pues yo tenía toda mi familia, estaba... Claro. Finalmente mis hijas tenían a sus abuelos ahí. Pues fue justo en 2013 que decidimos, nos vamos. De hecho, decidimos en 2013, pero no nos fuimos hasta 2000. Mi esposo fue hasta 2014, me parece. Todavía aguantamos como un poco más. Pero sí, y también sentía que la economía no estaba cayendo. Entonces sí, eso fue lo que también nos orilló. Y pues te entiendo completamente esta parte, porque justo fue en el mismo periodo. Fíjate que eso nunca lo había dicho en redes, porque yo tengo un canal de YouTube y la verdad es que nunca lo había dicho, porque es algo que ni siquiera quería compartir, ¿me explico? No, o sea, porque también sientes que te pueden extorsionar a tu familia, ¿ya? ¿Me explico? Entonces, sí, son cosas fuertes, pero al igual hay mucha gente que ha migrado, al menos yo aquí se ubico chicas como yo, que tenían una vida resuelta económicamente, digamos así, sin los grandes lujos y obviamente ni siquiera poder pagar una extorsión de 200,000, 500,000 pesos, ¿no? Tampoco era para eso, pero que te obliga, la situación te obliga a emigrar, claro. Uh-huh. No inmediato, como fue también tu caso, ¿no? O sea, no hay nada directo, pero empiezas a planear y empiezas a ver en dónde y empiezas a tener tu plan B, ¿no? B, C, Z, el que sea. Exacto, empiezas a buscarle. Sí, pues así nos pasó también a nosotros. Y cuéntame, ¿cómo surgió tu idea, dadas estas circunstancias, cómo surgió tu idea de tu negocio? Yo trabajaba en un banco, trabajaba en Bancomer y atendía solamente a empresas. Entonces, tenía muchos clientes, la verdad, si algo me dio el banco fue mucho acceso a muchos clientes con empresas muy grandes en Jalisco. Había detectado una en particular que el negocio me encantaba, o sea, el negocio de este chico me encantaba. Y le propuse abrir la sede en Italia y así fue, me dijo que sí y así fue y me vine ya con un plan de poner una empresa. ¿De qué era este negocio? Plástico especializado, embalaje flexible es la palabra técnica. Entonces tiene usos en cosmética, en alimentación, en farmacéutica. El plástico pues está en todos los productos prácticamente, en el embalaje primario o secundario de cualquier producto y eso es lo que me vine a hacer. Oh, wow. ¿Y cuál fue tu mayor desafío al hacer eso? El mayor desafío fue la cultura. Yo no contaba, fíjate que fue chistoso porque yo había vivido aquí en Italia 3 meses, ya me había venido aquí un tiempo, aprendí italiano, según yo, ¿no? En 3 meses, según yo, ya hablaba bien italiano, pero la verdad es que sí hablaba italiano, entonces yo no me vine sin saber a dónde venía ni sin conocer, ¿no? Yo ya conocía la lengua, ya entendía un poco la cultura. Nota, yo esto de vivir 3 meses lo hice en Roma. Cuando hice la investigación de mercado de dónde vender estos productos, este empaque flexible, pues obviamente el sector económico italiano está en el norte, está en Milán, en donde estoy ahora. Entonces no me salía irme a Roma, me salía irme a vivir a Milán, ¿no? Entonces yo me acuerdo de los italianos en Roma que me decían, mira que los del norte son diferentes. Y como mexicana no entendía esto porque no existe. O sea, los únicos diferentes en México, digamos que son los del DF, ¿no? Con todo mi amor y respeto, que para mí, pues a mí me encantan los del DF, ¿no? Y pues sí, o sea, hay gente súper culta, súper política, súper metida en todas las cuestiones sociales que implican, ¿no? Entonces, pues yo nada más decía, ay, qué chistoso, ¿no? Que tengan tanta diferencia con los del norte. Hasta que llegué a Milán, me di cuenta que sí es una cultura totalmente diferente. Italia del Sur, te sientas en México, la gente es súper amable, súper calurosa, hacen amigos con facilidad, el clima se parece. Aquí en el norte no, o sea, aquí en el norte neva, la gente es mucho más seria, pues ya se creen europeos del norte aquí. Yo ya digo que ellos se creen suizos en Italia y no son suizos, pero se creen suizos. Entonces es una estructura mucho más individualista respecto al sur. Y que el reto fue ese, enfrentarme a esta cultura individualista con la cual yo no contaba, ¿no? Sí, eso fue el principal reto, hacer Yo, por ejemplo, sabía que era muy buena y lo sigo siendo. Yo en México siempre destaqué por mis cualidades de venta, siempre me iba muy bien en el banco, o sea, siempre era top 10 los 6 años que estuve, cerré con top 10. Yo dije, pues soy una excelente vendedora, llego a Italia y seguiré vendiendo igual de bien.
¡Tran! Muro, ¿no? La cultura es diferente. No conozco a nadie, o sea, eso también no lo evalué en el momento de salir de México. Yo en México vendía mucho, pero también tenía una red de networking muy grande, que hacías en la universidad, que hacías en las escuelas, que hacías en el gimnasio, que hacías en el cafecito, me explico. Entonces llego aquí y no conozco a nadie. Entonces, Italia, a diferencia de Estados Unidos, no es tanto meritocracia, o sea, la sociedad no se mueve tanto por meritocracia. En Estados Unidos llegas, trabajas y sales. Aquí en Italia es quién conoces, cómo te llamas, en dónde estudiaste, ¿no? Igual que en México, igual que en Guadalajara. Yo esta realidad la vivía en Guadalajara, pero cuando yo llegué aquí, ¿en dónde estudiaste? ¿En dónde vives? ¿A quién conoces? ¿Qué crees? No conocía a nadie. En mi universidad aquí no la conocían. ¿Dónde vivía en México? Pues obviamente da lo mismo. Se movía igual que en Guadalajara, pero ese fue el choque, o sea, fue un choque cultural y fuerte. Uh-huh. Y me imagino, y de este proceso, ¿qué fue lo que has aprendido durante este tiempo? Aprendí algo que está muy poco explicado y creo que por eso también pues puedo decir que soy una experta en esta intermediación cultural comercial. Es decir, hablo el idioma, entiendo la cultura italiana, entiendo la cultura mexicana y por eso, y aparte entiendo otras culturas, ¿no? Entiendo la cultura alemana, entiendo la cultura española, entiendo la cultura francesa, la suiza. Entonces, entiendo también por qué los mexicanos no están aquí vendiendo, porque llegan como mexicanos a vender como mexicanos. Y lo puedo poner en el ejemplo de España. Llega un mexicano que porque habla español y en España hablan español, pues piensa que va a vender. No. Las maneras de hacer negocios, o sea, la manera cultural, comercial es muy diferente, ¿no? Entonces, eso se aprende solamente trabajando aquí, viviendo en sitio y haciéndolo, porque a veces me he topado con casos de, no, pues es que yo hablo italiano porque me fui a estudiar a Italia. Sí, querido, pero una cosa es venirte a estudiar, otra cosa es venirte a vender, que es lo que quieres hacer ahora. Y hay una brecha, o sea, hay una brecha. Y aprendí eso, ¿no? La intermediación cultural comercial. Wow. ¿Cuál sería como la clave en ese sentido? ¿Cuál es la clave del éxito de esa intermediación comercial cultural? Tener la facilidad para cambiarte la nacionalidad, ¿no? A veces como mexicano te cuesta mucho dejar de ser mexicano por todo lo que implica, ¿no? México tenemos un servicio al cliente excepcional, o sea, Estados Unidos también, y obviamente esto no es desarrollado por el mexicano, es desarrollado porque estamos cerca de Estados Unidos y el mercado norteamericano así lo pide. O sea, en México, mira, un ejemplo práctico, yo hablo al banco de mi teléfono que tienen previamente registrado en sus redes, obviamente. Entonces me dicen, buenos días, señorita Rodríguez, ¿cómo está? ¿En qué le podemos servir? ¿No? Entonces yo digo, en mi tarjeta de crédito tuve un cargo doble. Sí, señora Rodríguez, estoy viendo que aquí tiene registrada esta única tarjeta de crédito. Es decir, ellos en su base de datos ya tienen todo. Y me contestan con un buenos días, señorita Rodríguez, ¿no? En Italia eso no existe, de verdad que no me lo esperaba. Aquí hablo al banco también, entonces dígame, o sea, estamos en México acostumbrados al buenos días. Aquí están acostumbrados a ser eficientes en el mínimo tiempo posible. Y si el buenos días, ¿cómo está señorita Rodríguez? Les quita 7 segundos, no lo hacen. Dígame. Entonces ya tienes que decir, oiga, tengo una tarjeta de crédito que tiene un doble cargo, chéquelo por favor en su banca por internet. Te cuelgan. Entonces, y como ese, pero muchos ejemplos, ¿no? Italia, yo ya tengo 6 años viviendo en Italia, ya están haciendo el cambio, ya te dicen, habla la gente número 427, dígame, ¿no? Entonces, bueno, ya es un avance, ya es una agente 427, ¿no? O sea, ni siquiera te dicen el nombre de quién está hablando. Entonces, cambiándome de nacionalidad fácilmente, es decir, si yo le marco a un cliente italiano, mis clientes milaneses es, hola, ¿ya te llegó la mercancía? ¿No? Y el hola lo hago porque soy mexicana, porque me cuesta, ¿no? Pero con un mexicana o si tengo clientes mexicanos, hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue el fin de semana? Ay, sí, qué padre, sí, aquí hace mucho frío, sí. Oye, nada más quiero confirmar, ya te llegó la mercancía, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces me cambio con un alemán igual, ¿no? O sea, también tienes que ser súper eficiente en el mínimo tiempo posible y hablarle a la hora puntual en que él te dijo, ¿no? Si no, ya soy una incumplida. Entonces, tengo esa facilidad de aprender rápido de las culturas. Hay gente que no quiere aprender de la cultura en donde está, que no quiere aprender el idioma, que se la pasa quejándose de que el otro es diferente. Yo no digo que es mejor o peor,
simplemente es diferente y ve esta diferencia como un problema y dice, ay, qué horrible, aquí son serios, aquí no sonríen, aquí no está ni bien ni mal, así son, fin. Ellos pueden decir lo mismo que tú, ay, esta chica, ¿por qué sonríe todo el día? ¿Por qué quiere bailar? ¿Por qué quiere comer picante todo el día? Pues es así, ni bien ni mal, es así. Entonces sí, me puedo quitar fácilmente las playeras y aprendo rápidamente del otro. Me interesa mucho aprender rápidamente del otro. Wow, eso sí es realmente clave para cualquier migrante, ¿no? Y a veces, como tú dices, nos cuesta mucho trabajo quitarnos la camiseta mexicana, porque además creo que seguramente todos piensan lo mismo, pero todas las nacionalidades piensan lo mismo, pero siento que la cultura mexicana es una cultura como muy fuerte, es como una cultura, lo veo también con la cultura aquí en Estados Unidos, o sea, ellos llegan a cualquier lado y quieren transformar el mundo a que sea como Estados Unidos, pero lo mismo pasa con los mexicanos, llegan... Claro. Los mexicanos, o sea, llegan y quieren que se escuchen mariachis. O sea, no sé, a lo mejor es un cliché, pero sí siento que a veces nos cuesta como mexicanos trabajo lo que tú dices, o sea, cambiar la mentalidad, meterte en otra cultura. Pero es cierto, es una habilidad súper, súper necesaria. A mí me encanta, o sea, a mí me habían dicho, fíjate, que, ay, es que yo no tengo homesick. O sea, yo no extraño mi casa. O sea, yo no extraño México. Yo amo México cuando estoy en México y no me la paso quejándome de México. O sea, me encanta estar en México, disfruto México y ya. Exacto. O sea, no voy a México y estoy, ay, pero es que aquí no se hace esto. Ay, pero es que aquí no sé qué. Ay, pero es que aquí no sé. O sea, no. O sea, voy y disfruto México. Me voy a otro lado y voy y disfruto ese otro lado. Es diferente. Punto. Es totalmente diferente. No hay, como tú dices, no hay que estar haciendo comparaciones. Diferente experiencia. Y así disfrutas todos lados. Y conoces, porque si ves todo a través de tu cristalito mexicano, te pierdes el mundo. O sea, es que no puedes ir al menos eso es para mí, ¿no? No puedo ir por el mundo con un velo diciendo, ay, si es mexicano, no, si parece mexicano está bien. No es cierto. Y quitarme esto me ha hecho aprender un chorro de cosas. Claro. Y cuéntame, en tu experiencia, ¿cuál ha sido una falsa creencia en los negocios? Que los mexicanos no podemos. Yo creo que eso es una muy grande, pues sí, una falsa creencia, que no pensamos que no somos capaces. Sí, exacto. Pensamos que no, exacto. Pensamos que no somos capaces y que no tenemos lo mejor del mundo. ¿Y qué crees? Lo tenemos. Y es una pena que nosotros como mexicanos no lo sabemos. Eso me da rabia que otros europeos sepan más lo que tiene mi país que nosotros como mexicanos. Y como los europeos sí están informados, entonces van a México y compran. El mexicano no exporta. No somos un país exportador, no es verdad. Son en cuestión de pymes, ¿no? Llega el japonés, llega el francés, llega el italiano, compra los productos gourmet y se los trae a este país, los modifica y los hace. El mexicano no es capaz porque piensa que no puede, que su producto no es bueno. Yo qué sé qué tienen en la cabeza. Obviamente hay excepciones, porque hay una gama pyme mexicana de empresarios súper buenos que han viajado, veo este denominador, que han viajado, que se dan cuenta de las cosas. Entonces yo creo que es una falsísima creencia. Yo, por ejemplo, estoy en un proyecto de importación de comida mexicana aquí en Italia. Estamos trayendo unas cosas gourmet mexicanas que están siendo una locura. Y en México es como, pues, o sea, ni siquiera sabemos, ¿no? Que tenemos la mejor guayaba en todo el mundo, la mejor vainilla en todo el mundo, el chocolate de los mejores en todo el mundo. No. O sea, llega otra empresa, lo compra, lo reetiqueta acá y listo, ¿no? Lo vende como gourmet carísimo. Entonces yo creo que esa es una falsa creencia. Y otra falsa creencia también es querer conseguir las cosas gratis. Eso yo me lo tomo todos los días en mi trabajo. Yo, junto con un equipo muy grande, obviamente, representamos empresas mexicanas que quieren vender aquí y tiene un costo. Obviamente tiene un costo. Yo siempre les digo, pues no te estoy vendiendo Avon, o sea, no estoy vendiendo cosas por porcentaje. Muchas veces se nos acercan empresarios y nos dicen, tengo un producto buenísimo, que claro que sí, México está lleno de productos maravillosos,
pues véndemelo y te doy comisión. No, pues no, pues venlo a vender tú cuando quieras y a ver quién te lo hace gratis, ¿no? Por eso no se avanza. O sea, no están dispuestos a pagar por un servicio formal serio de representación comercial, ¿no? Y como Estados Unidos está nada más ahí, haces transporte terrestre, o sea, la gestión logística es sumamente simplificada, me queda claro. Aquí implica, pues, o contratas un contenedor marítimo o te lo traes por vía aérea, implica conocimientos de logística mucho más sofisticados y está más lejitos, digámoslo así, no quieren. Pero pues ya por eso me da gusto de alguna manera que este señor Donald Trump haya llegado simplemente a recordarnos que el mundo es muy grande y que simplemente tenemos que caminar un poquito más, ¿no? Sí, tenemos que... hoy en México me parece que es justo punto clave, uno, la autosuficiencia, consumir lo que estamos produciendo. Exacto. Exacto. Impulsar la producción interna y diversificar nuestro mercado. O sea, no puede haber tanta dependencia de un solo país. Y es que ya no es opción. O sea, México está temblando, y es una pena que esté temblando porque ya no tendría que ser una amenaza. Donald Trump tiene 2 años en el gobierno, ¿no? Pero desde que inició, o sea, 2 años y medio, él tenía clarísimo, fuera inmigrantes, fuera comercio con México, y aquí seguimos temblando, ¿no? El 1 de junio, todavía 10 días antes, salían estas noticias de, ay, las amenazas de Trump. ¿Amenaza? Por ahí puse un post, o sea, no existe amenaza si no tienes miedo. ¿Por qué seguimos con miedo en México? Porque no han hecho nada. Entonces están esperando que el señor Donald Trump cambie o quiera o no. No, querido, el mundo está lleno de, o sea, hay 5 continentes. Y nada más estamos dependiendo de un solo país, porque América es un continente, no es un país. Entonces, no, yo creo que... Claro, pero ahí también me parece que cabe entender el contexto histórico. O sea, llevamos estos lazos comerciales y lazos de dependencia hacia Estados Unidos, se han construido durante los últimos 30 años. O sea, romperlos y construir nuevos va a tomar tiempo. Pero justamente, por ejemplo, perfiles como el tuyo son necesarios y son útiles para tejer esos puentes hacia otros puntos del planeta. Mientras tanto, hay que reconocer que, pues bueno, esa es una inercia que ya lleva el país. Habrá que romper esa inercia y reconstruir hacia otro lado y reconstruir sobre todo la autosuficiencia y el autoconsumo. O sea, no es posible que en los 80s estábamos produciendo el 80% del maíz que consumíamos dentro del país y para estas alturas que debiéramos tener 100% de producción, estamos dependiendo completamente. No sé si es el 90%, no quiero errar, pero es como el 90% del maíz que consumimos en el país. Ya no lo producimos, ahora lo importamos de Estados Unidos. Por eso nos agarran con las manos en la puerta, porque ¿en qué momento entregamos todo ese poder sobre nuestra alimentación? O sea, y además con el maíz, o sea, el maíz que es casi el alma de la patria. O sea, yo soy maya, somos hombres y mujeres hechos de maíz. O sea, Dios, o sea, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo es posible que nuestra dependencia, nuestra autosuficiencia alimentaria no exista? Dependemos, nuestra comida, que es básicamente maíz, depende de Estados Unidos. ¿Cómo llegamos a esto? Y transformar y cambiar esta realidad, pues yo creo que va a tomar tiempo. De hecho, el fenómeno migratorio se explica de alguna manera con eso. O sea, el país se quebró en los años 90 y dado el quiebre económico del campo mexicano, la migración crece. O sea, quiebran el campo mexicano, esos campesinos, ¿qué hacen? Migran. O se dedican al narco o se dedican a la o van a migrar. Entonces, migran a Estados Unidos, crece aquí la migración. Entonces es un círculo vicioso. Entonces, cuando entendamos eso y resolvamos de raíz el problema de volver otra vez a utilizar nuestras tierras para cultivar, para ser autosuficientes, para producir nuestros propios insumos, entonces creo que ahí vamos a empezar a cambiar la realidad. Pero mientras tanto, pues llevamos en esta inercia mucho tiempo.
Absolutamente. Y va a cambiar cuando todos queramos. O sea, yo creo que puede durar un día este cambio. Es cuestión de segundos el cambio. Es que todos queramos. Y yo creo que como pueblo mexicano, si algo he aprendido en Italia es a trabajar en equipo. O sea, aquí el italiano se pueden odiar. Eso es maravilloso de Italia. Se pueden odiar. En la industria de la moda hay odios y rencores entre las grandes marcas, pero para trabajar se van juntos a tomarse la copita para hacer las expos internacionales. ¿Me explico? Y en México es mucho de, ay no, pero que a mí me vaya bien, pero al otro no le digo nada, porque si se entera cómo me va bien, entonces también va a sembrar lo que yo siembro, pensando en... ¿no? Eso a mí me molesta, ¿cómo me molesta? Pero a veces a mí me ha costado como trabajo encontrar gente que te diga las cosas, y casi siempre por eso mejor busco en inglés. Claro, hay mucha, pues como que mucha envidia, ¿no? O sea, no, como que piensas que si al otro le va bien, entonces a ti te va mal. Creo que esto tiene que ver con gobierno, porque de alguna manera es siempre esta cupulita que le va bien al otro, es porque al otro lo está fregando. Sin embargo, en Europa, pues aquí tratas al gobernador del pueblo donde vivo, pues es mi vecino y me lo encuentro en la escuela y va por su hijo en bicicleta, ¿me explico? O sea, ¡uy, no! Son iguales y le puedo pedir cita mañana y le hablo de tú y cero estrés, ¿no? En México estarían diciendo que lo estarían criticando por ser populista. O sea, en México eso he encontrado. O sea, en México hay la falsa creencia de que un gobernante tiene que ser de élite para ser buen gobernante. O sea, estamos como acostumbrados a poner el lomo. Si lo veo en el metro, entonces ya se cayó del trono, y como ya va en el metro, ya no. O sea, ya no es ya no, perdió credibilidad. O yo lo veo mucho, apenas, de hecho, ayer estaba esta Guadalupe Loaesa criticando que por qué una embajadora tenía un vestido, o sea, un vestido sencillo y no de diseñador. O sea, wow. Tú estás en Italia. Si una crítica así en un medio de comunicación italiano se vería mal, no cabría, y estás en el mundo de la moda. O sea, dirían, no, ¿cómo vas a criticar eso? Al contrario, tú esperas que debiéramos esperar que nuestros gobernantes estuvieran más cercanos a nuestra realidad. Absolutamente. Porque estando cercanos a nuestra realidad, van a poder cambiarla. Pero si viven en un mundo paralelo, donde su mundo es perfecto, ahí no hay problemas, todo es ropa de marcas, todo es lujos y sonrisas, no van a entender el día a día de nosotros. O sea, el día a día de las personas que, como tú, que tenías miedo de que, oye, ¿qué está pasando enfrente de la guardería de mis hijos? Claro. O sea, no, porque ellos se toman un helicóptero y se van a un lugar exclusivo, o sea, donde no pasan esas cosas. Esa separación abismal entre la realidad de la élite gobernante y el pueblo, eso no se puede mantener. O sea, no podemos mantenerlo. Ya nos salimos del tema. Pero bueno, es que los negocios tienen mucho de política también. Absolutamente. Sí y no. Digo, yo me considero apartidista y pienso que los negocios le corresponden a los empresarios, y de hecho por eso México no exporta, porque han estado dependiendo de un organismo, ¿no? ProMéxico, que cerró. Y me tocó ver a muchas empresas, y lo digo porque lo sé, o sea, no es que yo piense, me contaron, no, lo he vivido. Las empresas que han venido a exponer en estos pabellones pagados por ProMéxico, que ellos, a ver, pues está bien, ¿no? Le ofrecen a las empresas venir a exponer. Estas empresas no venden. Entonces, ¿por qué? Porque entonces el empresario, y ahora, por ejemplo, yo que me dedico a hacer comercio y les digo, ven a esta expo, págala, no quieren, ¿no? Entonces, pues si no quieren pagar, pues obviamente no hay negocios y así se seguirá repitiendo el círculo, ¿no? Entonces creo que los negocios, o sea, yo no entiendo de política, no me interesa, a mí me interesan los negocios. Entonces me he tratado, ¿cómo quiero que un empleado público que tiene un sueldo fijo entienda de negocios? Es imposible, ¿no? Entendemos de negocios solo los empresarios, y me ha tocado hablar con gente de gobierno para explicarles planos de crecimiento económico, de exportaciones de productos mexicanos a Europa, y no entienden. ¿Por qué? Porque son empleados.
¿no? Ni ellos me entienden, ni yo los entiendo, porque están percibiendo ellos un sueldo fijo, mientras yo, si no vendo, no como. ¿No hay oportunidad? Te la consigo, querido. O sea, claro que hay oportunidad. Hay oportunidad en Italia, hay oportunidad en México, hay oportunidad en todos lados, porque yo no soy empleada, yo soy empresaria. Entonces, yo sí creo que tendríamos que quitar eso, ¿no? Los negocios son de los empresarios y entonces empecemos a ser buenos empresarios, más bien es eso. Exacto, empezar a ser buenos empresarios y dejar de depender del Estado. Claro, de hecho, ¿por qué nos tendrían que ayudar? ¿No? Exacto. Digo, yo digo, se salió ProMéxico, no salió ProMéxico, pues a mí no me importa, o sea, yo soy empresaria y sigo invirtiendo. Es más, no tendría por qué darme dinero ProMéxico. A ver, sí tendría porque hay toda una historia, ¿no? Nuestros impuestos se van para apoyar, bla, 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 bla. Pero en el cortoplacismo, en una visión cortita, ¿pero por qué le voy a pedir a otro que me dé dinero para que yo saque beneficio? ¿No? Yo soy empresaria, analizo la situación, voy a ganar, voy a perder, me va a dejar dinero, invierto. ¿No me va a dejar dinero? No, pierdo dinero. Fin de la historia, ¿no? Pero no voy a ir a una expo porque me la están pagando y no voy a vender. Cuando realmente hay una serie de cosas y de pasos a seguir que te ayudan a vender, pero obviamente los empleados de gobierno no saben y no tienen por qué saber, ¿no? Entonces, digo, para eso estamos personas como yo, como tú dices, ¿no? Porque no soy solo la única, hay muchos mexicanos en muchos países, en todo el mundo, más en Estados Unidos, obviamente, porque tienen mucho más años, que sabemos gestionar representaciones comerciales, ¿no? Que ya hacemos negocios, que fungimos como este cambio intercultural comercial. Entonces, pues yo creo que el mundo ya está listo y a lo mejor es el mexicano que tiene miedo, ¿no? Al empresario mexicano. Pero pues ahora sí que, como te digo, gracias a Donald Trump, pues tendremos que hacerlo a la fuerza. Y a veces es la única manera de cambiar, a la fuerza. Exacto. ¿Cuál sería tu mejor consejo para alguien que quiere emprender? Que lo haga y que investigue. O sea, que investigue. A mí, como te digo, a través de mi canal en YouTube se llama Emigrar y Emprender y me escribe mucha gente de Latinoamérica que quiere venirse a emprender, ¿no? O a lo mejor hispanos que ya viven aquí en Europa o en Estados Unidos. Pero es que de verdad, a veces digo, no, de verdad. A mexicanos, por ejemplo, mexicanos, colombianos, peruanos, o sea, no nada más mexicanos, que quieren vender, no sé, un producto X en Italia, ¿no? Oye, por favor, dime cómo le hago para vender en Italia. Ah, perfecto. ¿Y por qué crees que se va a vender aquí? No, pues porque sí. Ah, ¿ya veniste de vacaciones? No, pues no. Ah, pero ¿por qué crees que los italianos, conoces italianos que te hayan dicho que tu producto podría ser necesario? No, pues tampoco. Entonces, ¿en base a qué lo vas a vender? O sea, de verdad, primero investiga el mercado. Aparte, nota. Acabo de hacer un video de eso. Europa son 50 países, o sea, son más de 25 lenguas diferentes. Es totalmente diferente, es increíblemente lo diferente que es de Italia a 1 hora y media llego en Suiza. Es totalmente diferente cómo se vende en Suiza, cómo se vende en Alemania, que llego en 3 horas, cómo se vende en Francia, que también llego en 3 horas, cómo se vende en Austria, que llego en 5 horas y media. Es diferente el idioma, la cultura, la idiosincrasia, la política, todo es diferente. Entonces, investiga perfectamente el país en el que quieres vender, la ciudad en la que quieres vender y defíneme en qué colonia vas a vender y por qué dices que se va a vender tu producto. Entonces, eso, investigación. Al mexicano nos hace falta investigación, pero en todos los campos, no nada más en comercial. Comercial es lo que me toca a mí, veo una ignorancia fatal, pero pues también en tecnología, desarrollo, o sea, investigación. Claro. Ese entonces sería tu mejor consejo, el tema de hacer investigación previa. Sí, absolutamente. Y asociate con expertos, o sea, no como decimos en México, no te vengas como el Borras, porque como el Borras he visto muchos y que fracasan, ¿no? Entonces, si no tienes investigación, te aventas como los mexicanos. Yo creo que es una cosa muy buena aventarse como el Borras en muchas ocasiones, absolutamente, eso nos ayuda a ser tan emprendedores, a ser tan movidos, a no pararnos, claro que es buenísimo, pero hay cosas en las que sí puedes planear y sí puedes investigar y sí puedes asociarte con los mejores y puedes ganar, no nada más perder, entonces hazlo bien, investiga. Si de pronto tuvieras que comenzar de nuevo, manteniendo los conocimientos y experiencia que actualmente tienes, ¿qué empresa iniciarías y qué harías distinto? ¡Ah, qué difícil, qué interesante! ¿Qué empezaría? Algo de servicios.
Algo de servicios. Yo aquí trabajo con empresas de comercio, de productos y de servicios, y obviamente el producto es un poco más complejo. Entonces, haría servicios, comercializaría servicios mexicanos, sí. ¿Por qué? ¿Qué clase de servicios? Yo, por ejemplo, ahora estoy con un proyecto de servicios de logística mexicanos aquí y está muy bien, o sea, está yendo muy bien. Servicios incluso de diseño, ¿no? Esto no lo veo aquí en Italia. En cuestión de diseño italiano es muy malinchista, o sea, el diseño italiano se ve cuando es diseño italiano, entonces cuidan como que mucho este círculo de diseño italiano. Igual hay extranjeros, obviamente, pero por ahí me enteré, por ejemplo, que en Italia estaban tercerizando los servicios de diseño, los tercerizaban con Argentina, porque Argentina resulta que tiene universidades italianas, ¿no? Que enseñan de manera muy interesante la cuestión del diseño. La mano de obra cuesta muchísimo menos, entonces los estudios de diseño españoles subcontrataban a argentinos. Yo creo que es lo mismo con México, ¿no? Tenemos diseñadores, Dios mío, o sea, México ganó la capital de diseño el año pasado, o sea, tenemos un talento intelectual en todos los sentidos, no nada más en diseño, en todos los sentidos, y no lo explotamos. Entonces yo comercializaría diseños. Comercializaría servicios, disculpa. ¿Y tú estarías dispuesta a regresar a México? Sí, dispuesta sí. Que lo haría, que lo haga, no lo sé. Pero dispuesta, claro. ¿E invertirías en México? Absolutamente. De hecho, tengo inversiones en México. O sea, en cuestión de bolsa de valores, digo, yo que vivo en Europa, la tasa de referencia europea llega ni a 3%, ¿no? O sea, 2 puntos y cachito. O sea, nada. Si quiero mayor rendimiento, México me da casi el 7, casi el 8%, 7,5%. Entonces, en cuestión de bolsa, de fondos de inversión, absolutamente hay mucho más riesgo, pero también hay ganancia. Pero como es un mercado que entiendo, sigo teniendo inversiones allí, absolutamente. Y no lo haría en Europa. O sea, en Europa abrir una inversión por un 3% anual, no, gracias. Me voy a México, saco más del doble y gracias en el mismo periodo. Claro. Y aparte de la bolsa, ¿en qué te gustaría invertir en México? Propiedades, o sea, realmente sí, propiedades me parece un excelente negocio. En muchas ciudades, México está teniendo un desarrollo inmobiliario brutal, o sea, es una cosa brutal. Pues yo soy de Guadalajara, de Zapopan precisamente. Uy, es que eres de Zapopan. De Zapopan. Por ahí hubiéramos empezado. ¿Por qué? Pues, ¿no ves que todas las franquicias, la mayoría de las franquicias que hay en México nacen en Zapopan? Ah, caray, no me la sabía esa. Tendrá que haber una empresa ahí que hace toda la estructura para desarrollo de franquicias. No sé, es que nosotros lo investigamos, hablabas ahorita del tema de la investigación, cuando estábamos con el tema de la clínica dental, nosotros investigamos mucho el modelo. Ajá. Investigamos España, Colombia, Estados Unidos, México y creo que ya. Y vimos que había un fenómeno particular en México. Las franquicias son de Zapopan. Como las empresas que desarrollan muchas franquicias, o sea, haz de cuenta, per cápita, Zapopan tiene el índice más alto de franquicias. Interesantísimo, no sabía. Franquicias, ajá. Interesantísimo, pero yo sí creo que tendrá que estar detrás una empresa que asesora todos estos manuales de formación de franquicias, ¿no? Entonces yo creo que ese va a ser un proveedor de Zapopan y se agarró a toda la gente de por allá y por eso salieron tantos, ¿no? Creo. A lo mejor, porque nosotros estuvimos buscando eso, de hecho, por eso nosotros nos incubamos. Básicamente, en México hay varias incubadoras, pero ¿sí? Digamos como las más sólidas son la del TEC de Monterrey y la del Politécnico. Ajá. Okay. Esas dos son como las más sólidas. Y después hay empresas que te hacen el tema de las franquicias, como Fejer y no me acuerdo, hay como 2 o 3. Uh-huh. Pero no, ninguna está en Zapopan. Están en el DF, Monterrey o Guadalajara. Pero eso es un fenómeno así de Zapopan, franquicias Zapopan. Tienen franquicias hasta como de algo así como arreglar zapatos, o sea, hay franquicias de todo en Zapopan. ¡Qué maravilla! No sabía. Sí,
Entonces ya, tienes un gran nombre con Zapopan. Bueno, y la pregunta era de que en qué ¿En qué invertiría, pues invertirías? en bienes raíces, porque, o sea, Guadalajara está dividido pues en Zapopan y Guadalajara, ¿no? Que porque ya están pegados, pues es el centro metropolitano de Guadalajara. Pero está Tlajumulco de Zúñiga, que es una cosa bestial, o sea, ha crecido en estos 6 años que yo me fui. Es una ciudad totalmente con estructuras de lujo, o sea, centros comerciales de lujo, casas de sector medio bajo, o sea, es bestial. No sé cuántos millones de habitantes tenga ahora, pero de verdad de que de unos miles de habitantes, hace ni 10 años, pasó a millones de habitantes en menos de 5 años. Entonces sí, me parece que bienes raíces hay, y bueno, eso es una sola parte, ¿no? Todo México está lleno de ciudades interesantes. Entonces sí. Sí. Pues Cancún, mis papás ahorita están en Cancún. Wow. Es un desarrollo bárbaro, pero no sé, Cancún me duele. Siento que no hay un desarrollo ecológicamente sustentable. Exacto, lo mismo pasa en Tlajumulco, ¿eh? O sea, ya también se ve que es mucho gandallismo, o sea, Tlajumulco ya no da para que haya más casas, ya no da. Son tráficos de 2 horas, que hace 4 años, tráficos de 2 horas en Guadalajara no existían. La vía principal está saturada, no hay planeación de vías alternas, o sea, ya está saturado, pero hay empresas de por medio, ¿no? Que pues tienen sus terrenos, quieren construir, vender casas a lo loco y sí, o sea, hace falta mucho planeación, o sea, urbanística ecológica y estructurada, claro. Claro, pero ahí es como la función del Estado. Perdón, soy abogada. Es la función del Estado, ¿no? O sea, regular esos desarrollos urbanísticos para que haya armonía entre los intereses empresariales y la viabilidad de la sociedad. Absolutamente. Ay, pues qué plática tan interesante tuve contigo. Pues me dio mucho gusto y te agradezco mucho que hayas aceptado estar en Expat Capital. No sé si tengas algo más que agregarnos o platicar. Pues que si quieren saber más de mí, pueden visitarme en mi canal de YouTube. Basta que pongan Emigrar y Emprender. Voy a estar yo ahí. Estoy en Facebook, estoy en Instagram, igual. Emigrar y Emprender. Ok, vamos a tener de todos modos todas tus redes, los enlaces a tu página web y todo. Lo ponemos siempre en la descripción del episodio. Perfecto. Para que la gente pueda tener acceso a más de tu conocimiento y obviamente seguir tu canal de YouTube donde van a poder aprender muchísimas cosas. Muchísimas gracias, Rosalba. Gracias por la invitación, de verdad. Muchas gracias, fue un placer. Hasta luego. Bye. Bye.